existían antecedentes musicales acá en este lugar, porque cuando todavía estaba el Instituto de Menores, los niños internos tenían una orquesta y un coro. Y esta orquesta se unía a la de otros dos institutos de menores, uno de Ciudad Evita y otro de Villa Zagala, y eran un total de más o menos unos 230 chicos en Ciudad Evita, más o menos unos 120 en Zagala, y aquí eran 55 chicos. Siempre tuvieron música los chicos. Desde que yo empecé a trabajar, venía una señora muy mayor que venía de Capital en el tren y siempre tuvieron música. Y siempre se destacaron con todo lo que tenía que ver con la música y con la danza. Porque esta mujer, esta profesora de música, era una señora grande que había tenido un ballet. Entonces les enseñaba a bailar a las chicas, no solo a tocar instrumentos, sino a bailar. Y participaban en todos los actos y todo. Y después cuando hubo varones, lo mismo. Nunca dejó de haber una profesora de música, siempre tuvimos profesora de música. Y en un momento el doctor Álvarez se contacta con la UCA, porque él era profesor de la UCA, y trae estudiantes de la UCA a dar clases de violín, con un método que estaba en ese momento en auge, y los chicos tocaban el violín y participaban de la orquesta de violines del Consejo Nacional del Menor y la Familia. Era una maravilla como tocaban. Nosotras nos admirábamos porque, a ver, para nosotras docentes de esa época, un instrumento como el violín era casi inalcanzable, era imposible. Y los chicos tocaban, chicos débiles mentales, pero que no sabían leer ni escribir. Eduardito tocaba el violín como los dioses y no sabía leer ni escribir. Los lugares guardan historias. Historias que se superponen, se transforman, pero nunca desaparecen del todo. En este rincón de Ingeniero Maswich, la tierra y sus construcciones han sido testigos de un viaje singular. Un viaje desde la cuna de la asistencia social a la incubadora del arte. Aquí, donde ahora resuenan las voces de estudiantes universitarios, alguna vez se alzó una institución con otro propósito, otra misión. El Instituto Nuestra Señora de Fátima de Escobar. Bueno, mi nombre es María Luisa Temprano. Para la gente de acá de Maswich, soy Marisa Temprano. Y trabajé 35 años acá en el Instituto Fátima. Yo me inicié en marzo de 1962. En aquella época había monjas, eran de la Congregación de los Santos Ángeles Custodios, y estuvieron aproximadamente hasta fines de esa década, 68, 69. Solamente había nenas internas y acá había una escuela en este espacio físico para nenas, eran todas nenas. Los documentos que encontramos tenían varios usos. Uno era el registro de asistencia de las alumnas, porque era una escuela para chicas, para niñas. También había libros de actas de las inspectoras que venían al lugar. También hay algunos papeles de censo estudiantil que no conocíamos que existía eso, pero aparecen. Y también hay cartas de los directivos de esta institución hacia otra y viceversa. El Estado remitía a los niños aquí digamos, venían de situaciones de riesgo en su familia. Ya muy cercano al siglo XX, esta estancia y el propósito de esta estancia dejó de tener peso. Yo me inicié acá como maestra normal nacional y en el 67 deciden cambiar en toda la institución, lo que era en ese momento el Consejo Nacional del Menor, deciden que esto sea para nenas débiles mentales leves. Entonces a los docentes nos obligan a capacitarnos porque éramos todas maestras normales nacionales, nos obligan a hacer el profesorado de educación especial y traen nenas con ciertas discapacidades mentales.
digamos, tenían un nivel leve tampoco, y muchas eran por falta de estimulación, venidas de las provincias, con una situación económica difícil, no había los problemas sociales que hay ahora, así que los chicos en realidad más que nada eran carentes de necesidades básicas. Yo soy Ana Tavares, soy fonoaudióloga. Alrededor de los 90 fui concurrente en el ISTO, que se llamaba Instituto Nuestra Señora de Fátima. Era un instituto que pertenecía a la Secretaría de Minoridad. La mayor cantidad de ingresos se produjo, que llegamos a tener 120 chicos internados, se produjo a fines de la década del 80, principios de la del 90. Ya estaba Menem y estaba el doctor Atilio Álvarez. No nos alcanzaban las camas que teníamos poco personal en la escuela también, porque los grupos eran de 10, 12 chicos, no había más en cada aula. Eran niños que estaban en situaciones particulares con respecto a sus familias, niños que estaban acá porque de alguna manera fueron separados de sus familias, ya sea por abusos, por malos tratos o porque simplemente no tenían dónde vivir. Entonces tenían acá su hogar y su escuela. Y vos me habías contado de un caso que te había llamado mucho la atención. Sí. ¿Cómo era ese caso? No recuerdo el nombre de la familia, eran 5 o 6 hermanitos, de los cuales había muerto uno, supuestamente por malos tratos de los padres, y los padres estaban presos. Y un día yo no sabía nada de esto, obviamente la directora sí lo sabría, pero yo estaba casi yéndome, era mi hora de salida, y vinieron los padres, y bueno, vinieron en estos vehículos especiales, muy custodiados. Se hizo todo un despliegue acá del servicio penitenciario, se rodearon los 2 edificios. Para mí fue muy impresionante esto, para que los niños pudieran ver a sus papás. Para mí es algo que me quedó grabado. Sus raíces se hundían no solo en este predio, sino en la historia misma de Maswich. Vinculada a la estancia Los Arenales, el Instituto Fátima fue parte del tejido social y natural de este lugar, un espacio de contención, de refugio, de esperanza para la infancia. Mi nombre es Gustavo Iceta, soy profesor en Historia y soy el director del Museo Municipal del Partido de Escobar, doctor Agustín Campiglia. Y si te tendría que contar de la historia de este espacio, de esta locación en la cual nosotros nos encontramos, lugar histórico desde ya, data de 1889, cuando el doctor Benito Villanueva instala la estancia, casi te diría la única estancia que hay en la región, Los Arenales. ¿Qué contenía la estancia? La crianza de caballos de raza. Ya estaba el ferrocarril, 1877 el ferrocarril Buenos Aires-Campana ya está instalado, que lo tenemos aquí a nuestra espalda. Benito Villanueva era amigo del ingeniero Carlos Maswich y ambos hicieron las tratativas con la empresa ferroviaria británica que estaba en el país para que los trenes llegaran a esta zona. Por eso existe la estación Ingeniero Maswich. Y entonces eso favoreció la producción, digamos así, de una de las primeras versiones del extraccionismo. No solamente caballos transportaba don Benito Villanueva aquí cerca, en la estación Ingeniero Maswich, sino también otros productos agrícolas. Donde está la uva ahora, eso era la casona de Villanueva, ¿sí? Y esto, donde está el instituto, eran los establos, donde se guardaban todos los caballos de Benito Villanueva. ¿Villanueva fue presidente? Sí. De hecho, cuando vas para la reserva, no sé si alguna vez lo caminaste, cuando vas para la reserva hay como un puentecito de madera, porque toda esa parte como de lo que es el arroyo, ¿no? Por ahí entraban los animales que venían en barco a la estancia. Y lo que tenemos es que este hacendado, Villanueva, senador, fue presidente de la Sociedad Rural,
realmente era lo que se llamaba en ese tiempo un bon vivant de la época. Hay una leyenda que Carlos Gardel vino a este lugar contratado por don Benito Villanueva para que cantara lo que hacía Gardel. Se codeaba con lo mejor de la sociedad y también, característica del buen estanciero, solía viajar a Francia permanentemente. El tiempo avanzó. Las necesidades cambiaron y este espacio, con su memoria latente, encontró una nueva vocación: de la asistencia a la creación, de la protección a la expresión. Emergencia nacional, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro. Emergencia nacional, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro. ¡Es sus hechos! Me llamo Dayana Milagros Benítez, tengo 22 años, estudio profesorado de lengua y literatura. Empecé en el 2022, apenas saliendo de la secundaria, empecé con 18 años y la verdad que yo antes no conocía este lugar, fue por bocas de otras personas y realmente al principio tenía miedo, pero me encontré con un lugar súper tranquilo que siempre me apoyó en esas condiciones. Y para mí la literatura es lo más lindo que puedo tener. Siempre me gustó leer, mis papás son lectores, me encanta la poesía, los cuentos de Cortázar. Para mí estar acá es un orgullo porque acá encontrás un lugar donde formarte. Y realmente lugares así hay muy pocos. Mi nombre es Diana Luyacuzzi, soy directora del Instituto de Formación Docente y Técnica Luis Alberto Spinetta, instituto que nació en el año 2010, el 5 de abril específicamente, y que comenzó su actividad académica en lo que hoy se conoce como el Consejo Deliberante de Escobar, en Tapia de Cruz 1280, cuando en ese momento funcionaba la Casa de la Cultura. Así que arrancó, digamos, en el año 2010 y funcionó allí hasta el año 2017 inclusive. En el año 2018, con una propuesta académica sumativa, digamos, empezó siendo una formación básica musical y luego un profesorado de música en el 2012. En el 2017 suma una tecnicatura de gestión ambiental y salud. Y en el 2018 le suma el profesorado de lengua y literatura y el profesorado de teatro. Mi nombre es Katia, soy estudiante del profesorado de teatro. Estoy acá desde el 2023. En ese año fue el último año que se hizo el FOBA. Bueno, actualmente estoy en segundo año. Ejerzo como profe en talleres y a su vez también, bueno, estoy con mi carrera artística, siendo actriz en comedias musicales o teatro físico. El arte camina por donde yo quiero. Palmas al cielo que abrazan el día. Pinceladas al sol que dan luz a la vida. Un rayo de mi corazón atraviesa la copa más alta y todo el paisaje es color esperanza. Flores de papel, amor recortado. Mis colores laten en este frasco guardado, hechas con mis manos que sueñan despacio, y mis ojos crean primavera en este invierno lacio. El arte no miente ni engaña, nosotros pintamos el mundo cuando pintamos con el alma. El arte camina por donde yo quiero.